Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que nos encantan porque vamos a hablar del amor, pero no de cualquier amor. Vamos a sumergirnos en la relación de Serkan y Özge. Sí, esas dos figuras que han capturado nuestra atención y curiosidad. ¿Cuál es el secreto detrás de esa conexión tan especial que irradian? ¿Qué flores de amor adornan su camino juntos? Prepárense para descubrirlo porque hoy, vamos a desvelar algunos de los misterios que rodean su relación. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y sobre todo, mucho cariño. Únete a nuestra comunidad. Bien, ahora sí, hablemos de Serkan y Özge. Para empezar, vamos a ser honestos. ¿Quién no se ha sentido atraído por la química que desprenden? Ya sea en pantalla o fuera de ella, hay algo innegable en su conexión. Y aunque a veces nos parezca que las relaciones de las celebridades son un enigma, siempre hay pistas que podemos seguir para entender un poco más. Lo primero que debemos entender es que las relaciones, incluso las más públicas, son complejas. No son cuentos de hadas perfectos, sino construcciones diarias basadas en la comunicación, el respeto y por supuesto el amor. Y hablando de amor, ¿qué significa el amor para Serkan y Özge? Ahí está la clave. Para entender su relación, tenemos que fijarnos en los detalles. En esas pequeñas interacciones que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, observemos sus gestos. ¿Cómo se miran? ¿Cómo se hablan? ¿Qué tipo de lenguaje corporal utilizan cuando están juntos? A menudo los gestos revelan mucho más que las palabras. Una mirada cómplice, una sonrisa espontánea, un toque sutil, son pequeñas flores que florecen en su jardín del amor. Otra pista importante es su sentido del humor. ¿Se ríen juntos? ¿Comparten el mismo tipo de bromas? El humor es un pegamento muy poderoso en las relaciones. Indica que hay una conexión a un nivel más profundo, que entienden las peculiaridades del otro y que disfrutan de su compañía. No se trata solo de pasar un buen rato, sino de tener la capacidad de afrontar los momentos difíciles con una sonrisa. El humor, en definitiva, es una flor que ilumina incluso los días más nublados. Pero no todo es risa y alegría. También hay que prestar atención a cómo se apoyan mutuamente. ¿Se respaldan en sus proyectos profesionales? ¿Se animan en los momentos de duda? El apoyo mutuo es fundamental en cualquier relación. Demuestra que están ahí el uno para el otro, no solo en los momentos buenos, sino también cuando las cosas se ponen difíciles. Es una flor que representa la lealtad y el compromiso. Y hablando de compromiso, es importante entender que las relaciones requieren trabajo. No son algo que simplemente sucede, sino algo que se construye día a día. Requiere esfuerzo, paciencia y sobre todo, mucha comunicación. Serkan y Özge, como cualquier pareja, seguramente tienen sus propios desafíos. Pero lo importante es cómo los afrontan. ¿Hablan abiertamente de sus problemas? ¿Buscan soluciones juntos? ¿Están dispuestos a ceder y comprometerse? La comunicación es la base de cualquier relación sana, y es una flor que necesita ser regada constantemente. Ahora bien, ¿cuál es el secreto detrás de su relación? No creo que haya una sola respuesta. Más bien, que es una combinación de factores. Primero, creo que hay una atracción genuina entre ellos. Una chispa que encendió algo especial desde el principio. Segundo, creo que comparten valores y objetivos similares. Quieren lo mismo de la vida, y están dispuestos a trabajar juntos para lograrlo. Tercero, creo que se respetan y se admiran mutuamente. Reconocen las fortalezas del otro y se apoyan en sus debilidades. Y por último, creo que se divierten juntos. Disfrutan de la compañía del otro y encuentran alegría en las pequeñas cosas. Pero hay algo más que quiero resaltar, algo que a menudo pasamos por alto en el mundo de las celebridades, la privacidad. Es fácil dejarse llevar por el glamour y la exposición mediática, pero es importante recordar que Serkan y Özge son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Necesitan espacio para cultivar su relación lejos de los reflectores, para construir una base sólida basada en la confianza y el respeto. Respetar su privacidad es una forma de apoyar su relación y desearles lo mejor.
Además, es importante recordar que no somos Serkan y Ozge. No conocemos los detalles íntimos de su relación. Solo podemos observar desde la distancia y especular basándonos en lo que vemos. Pero no debemos juzgar ni hacer suposiciones. Cada relación es única y tiene sus propios desafíos y alegrías. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Lo importante es que Serkan y Ozge sean felices juntos y que su relación les traiga alegría y satisfacción. Entonces, ¿qué podemos aprender de la relación de Serkan y Ozge? Creo que podemos aprender mucho. Podemos aprender sobre la importancia de la comunicación, el respeto, el apoyo mutuo y el humor. Podemos aprender sobre la necesidad de trabajar en una relación y de no darla por sentada. Y podemos aprender sobre la importancia de la privacidad y de respetar los límites de los demás. Y ahora, volviendo a las flores de amor. ¿Cuáles son esas flores que adornan el jardín de Serkan y Ozge? Creo que son muchas. La rosa de la pasión, el lirio de la pureza, el girasol de la alegría, la margarita de la sencillez, el clavel del cariño. Cada flor representa un aspecto diferente de su relación. Y juntas forman un hermoso ramo de amor. Pero la flor más importante, en mi opinión, es la flor de la autenticidad. Serkan y Ozge se muestran tal como son, sin pretensiones ni máscaras. Se permiten ser vulnerables y honestos el uno con el otro. Y eso, en un mundo lleno de apariencias y superficialidad, es algo realmente valioso. La autenticidad es la base de cualquier relación verdadera, y es la flor que garantiza que el amor florezca y perdure. Así que ahí lo tienen. Un vistazo a la relación de Serkan y Ozge, y algunas reflexiones sobre el amor y las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en que pensar. Recuerden que el amor es un viaje, no un destino. Y que lo importante es disfrutar del camino juntos. Bien, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Recapitulando un poco, exploramos la relación de Serkan y Ozge, enfocándonos en los gestos, el humor, el apoyo mutuo y la comunicación como pilares fundamentales. Vimos cómo la autenticidad y el respeto por la privacidad son cruciales para mantener una relación sana y duradera. Y por supuesto, celebramos las flores de amor que adornan su camino juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al hacer este vídeo. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el secreto para una relación duradera? ¿Qué es lo que más admiran de Serkan y Ozge? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque profundizando un poco más en este fascinante jardín del amor de Serkan y Ozge, me gustaría compartir algunas reflexiones adicionales. Hemos hablado de gestos, de humor, de apoyo y de comunicación. Pero, ¿qué hay de los silencios? ¿De esos momentos en los que las palabras sobran y la conexión se siente en el aire? A veces los silencios son tan reveladores como las palabras. En una relación, el silencio cómodo, ese que no genera incomodidad ni ansiedad, sino una sensación de paz y entendimiento mutuo, es un indicativo de una profunda conexión. Imaginen a Serkan y Ozge compartiendo un atardecer en la playa, sin necesidad de llenar el espacio con conversaciones banales. Simplemente disfrutando de la compañía del otro, sintiendo la brisa en sus rostros y escuchando el sonido de las olas. Ese silencio, cargado de emociones y significados compartidos, habla volúmenes sobre su relación. Y hablando de emociones, ¿cómo gestionan Serkan y Ozge los momentos de conflicto? Porque seamos realistas, ninguna relación está exenta de desacuerdos. La clave está en cómo se abordan esos conflictos. ¿Se escuchan con atención y respeto, tratando de entender el punto de vista del otro? ¿Buscan soluciones juntos, en lugar de culparse mutuamente? ¿Son capaces de pedir perdón y de perdonar? La forma en que una pareja maneja los conflictos dice mucho sobre su madurez emocional y su compromiso con la relación. Me imagino a Serkan y Ozge teniendo discusiones acaloradas, pero siempre manteniendo el respeto y la consideración mutua.
Quizás se toman un tiempo a solas para reflexionar y calmarse, antes de volver a hablar del tema con una actitud más conciliadora. Quizás recurren al humor para aligerar la tensión y encontrar puntos en común. Lo importante es que no permitan que el orgullo y el resentimiento se apoderen de la situación, sino que prioricen la salud y el bienestar de su relación. Otro aspecto crucial en cualquier relación es la admiración mutua. ¿Se admiran Serkan y Özge? ¿Reconocen las cualidades y los talentos del otro? ¿Se inspiran mutuamente para ser mejores personas? La admiración es un combustible poderoso que alimenta el amor y el respeto. Nos hace sentir valorados y apreciados, y nos motiva a dar lo mejor de nosotros mismos en la relación. Visualizo a Serkan admirando la inteligencia y la creatividad de Özge, su capacidad para conectar con las personas y su pasión por su trabajo. Y a Özge admirando la determinación y la ambición de Serkan, su honestidad y su lealtad. Esa admiración mutua, expresada a través de palabras y acciones, fortalece su vínculo y los impulsa a crecer juntos. Además, en el mundo de las celebridades, la presión mediática puede ser abrumadora. ¿Cómo gestionan Serkan y Özge la exposición constante y el escrutinio público? ¿Cómo protegen su relación de las opiniones y los juicios de los demás? La clave está en tener una base sólida de confianza y comunicación, y en apoyarse mutuamente frente a las adversidades. Creo que Serkan y Özge han aprendido a ignorar el ruido exterior y a concentrarse en lo que realmente importa, su amor y su felicidad. Han creado un escudo protector alrededor de su relación, permitiendo que solo las personas que realmente los quieren y los respetan tengan acceso a su intimidad. Han aprendido a no dejarse afectar por los comentarios negativos y a celebrar los momentos especiales juntos, sin importar lo que digan los demás. Y hablando de celebrar, ¿cómo celebran Serkan y Özge su amor? ¿Cuáles son sus rituales y tradiciones? ¿Cómo se demuestran cariño y afecto en el día a día? Las pequeñas cosas son las que realmente importan. Un desayuno sorpresa en la cama, una nota de amor escondida en un bolsillo, un abrazo inesperado, una cena romántica a la luz de las velas. Son gestos sencillos pero poderosos que mantienen viva la llama del amor. Imagino a Serkan sorprendiendo a Özge con un ramo de flores de su jardín favorito, o a Özge preparando su plato favorito después de un largo día de trabajo. Imagino sus aniversarios llenos de risas, lágrimas y recuerdos inolvidables. Imagino sus viajes juntos, explorando nuevos lugares y creando nuevas aventuras. Son esos momentos compartidos los que construyen la historia de su amor y los que los unen aún más. Pero volviendo a la autenticidad, que es la flor más importante de su jardín, ¿cómo se aseguran Serkan y Özge de mantener la autenticidad en su relación, a pesar de las presiones del mundo de las celebridades? Creo que la clave está en ser fieles a sí mismos y en no tratar de ser alguien que no son. En mostrarse tal como son con sus virtudes y sus defectos, sin miedo a ser juzgados. Serkan y Özge han elegido amarse y aceptarse mutuamente por quienes son, no por la imagen que proyectan ante el público. Han creado un espacio seguro donde pueden ser vulnerables y honestos, donde pueden expresar sus sentimientos sin temor a ser rechazados. Esa autenticidad es la que hace que su relación sea tan especial y tan inspiradora. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar sobre la importancia de mantener la individualidad dentro de la relación. ¿Cómo se aseguran Serkan y Özge de tener tiempo para sí mismos, para sus propios intereses y pasiones? ¿Cómo equilibran su vida en pareja con su vida individual? Es fundamental que cada miembro de la pareja tenga la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándose como persona, sin perder su identidad ni sacrificar sus sueños. Serkan y Özge deben apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales, animándose a perseguir sus metas y a explorar sus talentos. De esta manera, no solo fortalecerán su relación, sino que también se enriquecerán como personas. En resumen, la relación de Serkan y Özge es un jardín lleno de flores hermosas y fragantes, cada una representando un aspecto diferente de su amor. Desde la rosa de la pasión hasta la flor de la autenticidad, pasando por el girasol de la alegría y la margarita de la sencillez, cada flor contribuye a crear un ramo único y especial. Y aunque no podemos conocer los detalles íntimos de su relación, podemos aprender mucho de su ejemplo. Podemos aprender sobre la importancia de la comunicación, el respeto, el apoyo mutuo, el humor, la admiración, la autenticidad y la privacidad. Podemos aprender sobre la necesidad de trabajar en una relación y de no darla por sentada. Y podemos aprender sobre la importancia de celebrar el amor en el día a día,
con pequeños gestos y grandes emociones. Así que la próxima vez que veamos a Serkan y Özge juntos, recordemos que detrás de la imagen pública hay dos personas reales, con sentimientos y emociones reales. Recordemos que su relación es un jardín que necesita ser cultivado y cuidado con amor y dedicación. Y recordemos que al igual que ellos, todos podemos construir relaciones significativas y duraderas, basadas en la confianza, el respeto y la autenticidad. Bien, llegamos al final de este análisis profundo de la relación de Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de su jardín del amor y que hayan encontrado inspiración y motivación para cultivar sus propias relaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ser parte de nuestra comunidad. Los queremos mucho. Ahora los invitamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué flor representa mejor tu relación? ¿Qué aspecto de la relación de Serkan y Özge te inspira más? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor está en el aire. A disfrutarlo.